Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de buena energía y sonrisas. Como siempre estoy emocionada de compartir algo nuevo con ustedes y hoy, déjenme decirles, tenemos chisme jugoso, análisis con un toque de humor y todo el drama que nos encanta. Hoy, mis queridos, nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, en particular, en la relación entre dos estrellas que nos han robado el corazón, Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto el tema principal que nos trae a la mesa, los celos, y vaya si hay de qué hablar. El título lo dice todo, Demet Özdemir explota. Crítica con humor a Can Yaman por sus celos. Imperdible. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, por favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo. Además, así estarán al tanto de todas las novedades, chismes y análisis que preparo con mucho cariño para ustedes. Ya saben, únanse a la familia. Ok, a lo que vinimos. Demet Özdemir, para los que no la conozcan, es una actriz turca increíblemente talentosa y popular. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, donde, por cierto, compartió pantalla con Nadivinaron. Can Yaman. Can Yaman, el hombre que derrite corazones con su mirada y su físico, también es un actor muy famoso, reconocido por su trabajo en series como Dolunay, y por supuesto, Erkencikus, donde la chispa entre él y Demet fue, literalmente, palpable. Y aquí es donde entra el drama. Durante la filmación de Erkencikus, los rumores sobre una relación romántica entre Demet y Can volaron por todos lados. Los fans, obvio, estaban enloquecidos, y la prensa no dejaba de alimentar las expectativas. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo apuntaba a que Cupido había hecho de las suyas. La química entre ellos era innegable. Las miradas cómplices, las risas, los abrazos, parecía que el amor había florecido en el set. Los fans en redes sociales creaban compilaciones de momentos románticos, analizaban cada gesto y cada palabra que intercambiaban. Son el uno para el otro, necesitamos que estén juntos en la vida real, eran algunos de los comentarios que inundaban las plataformas. Pero lamentablemente la historia de amor, al menos en la vida real, nunca se materializó. Aunque la conexión en pantalla era innegable, parece que las cosas no terminaron de cuajar fuera de los sets. O al menos no en la forma en que muchos esperábamos. Pero la cosa no quedó ahí. A pesar de que no confirmaron ni desmintieron la relación, lo que sí se hizo evidente a través de entrevistas, declaraciones indirectas y sobre todo en las redes sociales, fue la, digamos, preocupación de Can Yaman. Y aquí es donde Demet, con su característico humor y elegancia, ha dejado claras sus opiniones. ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, principalmente gracias a entrevistas, a los comentarios que ambos han hecho, y a la forma en que han manejado las situaciones en público. Demet, con su estilo directo y divertido, ha dejado caer algunas perlas que nos dan una idea de lo que pudo haber pasado. Por ejemplo, en alguna ocasión, ha bromeado sobre la intensidad de algunas de las reacciones de Can, al verla compartir escena con otros actores. Ha hablado sobre la importancia de la profesionalidad y de la libertad de cada uno para hacer su trabajo sin interferencias. Ha mencionado con una sonrisa que a veces las reacciones eran tan exageradas que le recordaban a escenas de telenovelas. Y es que vamos, Demet es toda una profesional. Sabe que su trabajo es actuar, y lo hace a la perfección. No se deja intimidar por nada ni por nadie. Ahora, estoy diciendo que Can sea el malo de la película, ni mucho menos. Lo que sí parece es que en su momento los celos pudieron haber jugado un papel importante en la dinámica entre ellos. Es entendible, al fin y al cabo son dos personas jóvenes, guapas, con una conexión muy fuerte en la pantalla y rodeados de un montón de presión mediática. La fama, la atención constante de los medios, la presión de los fans, todo eso puede ser abrumador. Y los celos, en un entorno así, pueden surgir fácilmente. Pero claro, una cosa es entenderlo y otra es justificar ciertos comportamientos. La línea entre la preocupación y los celos puede ser muy delgada, y a veces es difícil saber dónde termina una y empieza la otra. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones están siempre bajo la lupa, y cualquier gesto, cualquier comentario, puede ser interpretado y analizado hasta el cansancio. Demet, con su inteligencia y madurez,
ha sabido manejar la situación con mucha clase. Ha demostrado que es una persona que sabe lo que quiere y que no se deja intimidar. Ha sabido mantener su privacidad, sin dejar de ser fiel a su personalidad. Y lo más importante, ha seguido brillando en su carrera, demostrando que es una actriz con mucho talento y que no necesita de nadie para triunfar. En cuanto a Can, bueno, él también ha continuado con su carrera, haciendo proyectos en Italia y en Turquía. Ha expandido sus horizontes profesionales, demostrando su versatilidad como actor. Ha conquistado nuevos mercados y ha seguido cosechando éxitos. Aunque a veces los fans siguen comentando sobre su relación con Demet y especulando sobre el tema de los celos. Y seamos sinceros, en las redes sociales, los fans pueden ser muy intensos. La pasión de los fans es un arma de doble filo. Por un lado, es maravilloso que el trabajo de los actores sea tan valorado y admirado. Pero por otro lado, la presión que ejercen, las expectativas que crean, pueden ser muy fuertes. Pero volviendo a Demet y a su explosión, lo que más me gusta es su forma de ser. Es una mujer que no tiene miedo de expresar su opinión, que es auténtica y que no se toma las cosas demasiado en serio. Y eso, mis amigos, es algo que admiro mucho. La capacidad de reírse de uno mismo, de no dejarse influenciar por las críticas, de mantenerse fiel a sus principios, y de eso es admirable. A lo largo de los años, Demet ha sabido construir una imagen de profesionalidad, de independencia y de empoderamiento. Ha sabido posicionarse como una mujer fuerte, que no necesita de nadie para ser feliz y para alcanzar sus metas. Y eso, en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es algo que se agradece. Es una inspiración para muchas mujeres, un ejemplo de cómo perseguir tus sueños sin renunciar a tu autenticidad. En resumen, lo que podemos sacar en claro de todo esto es que aunque la chispa entre Demet y Can fue real, al parecer, no fue suficiente para construir una relación duradera. Y aunque hubo ciertos desencuentros, parece que ambos han sabido seguir adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Y es que a veces las cosas no funcionan, y eso no significa que sea un fracaso. Significa que cada uno tiene su propio camino, y que es importante respetarlo. Y aquí es donde entra el humor. Demet, con sus comentarios y su actitud, ha sabido convertir una situación potencialmente tensa en algo divertido y hasta un poco empoderador. Ha demostrado que no hay que tomarse todo demasiado en serio y que al final del día, lo más importante es ser fiel a uno mismo y seguir adelante. El humor es una gran herramienta para superar los obstáculos de la vida. La capacidad de reírse de las situaciones difíciles, de encontrarle el lado positivo a las cosas, es una cualidad muy valiosa. Así que, ¿qué les pareció el chisme? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen alguna opinión sobre este tema? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que los celos fueron un factor importante en la historia de Demet y Can? ¿O piensan que todo fue un invento de la prensa? Quiero saber. Personalmente creo que es una situación compleja con muchos matices. Los celos, en mayor o menor medida, pueden estar presentes en cualquier relación, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la exposición mediática y la presión de los fans son constantes. Sin embargo, también creo que Demet ha sabido manejar la situación con mucha elegancia y madurez, demostrando su profesionalismo y su independencia. Y es que al final lo importante es que ambos artistas han seguido adelante con sus carreras, cada uno por su lado, y han logrado el éxito que merecen. Han demostrado que son personas talentosas y que no necesitan de nadie para brillar. Y eso, mis amigos, es lo que realmente importa. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de todo el drama, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, el chisme y el análisis más picantes están aquí. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao, chao.